Amada Iglesia de nuestro amado Señor Jesucristo, porque Cristo ama tanto su Iglesia, que entregó su vida por ella, pagó un precio muy alto por ella, precio de sangre, su propia sangre. Tantas muestras de amor nos da Cristo a nosotros. Dice la Escritura que Dios nos soporta hasta las canas y nos soporta nuestros menosprecios, nos soporta nuestras groserías, nos soporta nuestras vanidades, tantas cosas. Y ahí está siempre el Señor, fiel, fiel. Es un atributo de Él, su fidelidad, su bondad, su amor, su ternura. Por eso yo sé que usted está tranquilo en el Señor. Yo sé que estos días usted ha aprendido a descansar en el Señor. Yo sé que usted ha aprendido a confiar, a confiar, a confiar, a descansar, a reposar en Cristo. Y eso a mí me alegra mucho. Y tengo la certeza y la plena convicción de que usted ha sacado tiempo para leer más la Biblia. Ha sacado tiempo para estar más a solas con el Señor en este desierto que Él lo ha permitido. Señor, quiero presentarte a los empresarios de tu iglesia, a personas que tienen muchos empleados, Señor, y que no saben cómo pagarles. Yo te pido, Señor, que les des sabiduría, que tú les des discernimiento, Señor, qué hacer, qué no hacer, cuándo hablar, cuándo callar, porque la Biblia dice que hay tiempo para todo. Señor, a los empleados, Padre Santo, dales también una espera santa, permítame esa expresión, que aprendan a esperar, a esperar, a esperar, a comprender, a entender esta situación tan difícil que nos toca a todos. La ventaja, Señor, de tenerte a ti es que tenerte a ti es tenerlo todo. Y que contigo, Señor, sabemos que salimos más que vencedores. Padre amado, danos corazón sencillo, mente humilde, un alma dispuesta, aún el mismo cuerpo, Señor, atento para recibir tu palabra. Gracias por este viento, Señor, gracias. Gracias, Señor, por las aves que cantan. Gracias por tu naturaleza. Perdónanos, Señor, porque hemos maltratado este planeta que tú nos has regalado. No tenemos otra casa en el universo. Nosotros creemos que tú creaste el universo para el servicio de la tierra. Creaste la tierra para el servicio del hombre. Creaste al hombre para servirte a ti, Dios eterno. Perdónanos si no hemos sido obedientes, talando árboles, cortando, matando los animales por diversión, por placer de cazar, cuando eso no es correcto. Y todo por codicia. Y no hemos entendido que la codicia es un suicidio. Permítenos, Señor, recapacitar, volver de nuevo en sí, como lo hizo el hijo pródigo cuando estaba comiendo, anhelando comer de la comida de los cerdos. Él hizo entonces un inventario en la posilga, y dice la Biblia, y volviendo en sí. Este es un buen tiempo para que volvamos en sí. Y digamos, hemos pecado contra Dios. Aquí no se trata solo de pecar contra las personas. Pecamos es contra Dios. Santos de Dios, santos pecadores, pecadores santos de Dios. Vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 17 en adelante. Voy a leer por ahora hasta el 20. Dice la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios que es viva y eficaz.
Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías. Recuerda ese nombre, Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Felipe era el hermano de Herodes. Pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tomar la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matar a Juan el Bautista. Lo que más anhelaba Herodías era matar a Juan el Bautista, pero dice la Biblia que no podía. El tema de hoy se llama Casi Cristiano. Porque en este aislamiento es cuando usted y yo estamos llamados a mostrar lo que realmente hay en nuestro corazón. No vaya a ser y mostremos que somos casi cristianos, pero no cristianos. Y este pasaje que acabo de leer, junto con usted, amada iglesia, es uno de los pasajes más tristes y a la vez uno de los pasajes más terribles de todo el Nuevo Testamento, donde nos muestra a una persona llamada Herodes, exitoso, tenía de todo humanamente hablando, y él de las cosas que más quería era deseaba ver a Cristo en persona. Óigalo bien. Pero aunque tenía todas las cosas humanamente hablando, las más anheladas en el mundo, vivía como la persona más necia de toda la Biblia. Una persona débil de carácter. Una mujer cogía y que lo mangoneaba. Una mujer que hacía de él lo que quería. Una mala mujer, una mala, que no era la esposa, llamada Herodías. Y vemos aquí a Herodes, que es una persona que admira a su acosador. Él admiraba a Juan el Bautista. Y le encantaba la predicación de Juan el Bautista. Él decía, wow, qué hombre para predicar tan bueno. Y sin embargo, no obedecía nada de lo que Juan el Bautista enseñaba. Y lo interesante es que Juan el Bautista no endulzaba los oídos de Herodes, no endulzaba para endulzar los oídos del rey Bautista para ganar su favor. No, señor. Herodes tiene la verdad muy cerca, mas se pierde en la mentira. Y viene a mi mente que mucha gente puede decir allá en sus iglesias, pastor, qué prédica tan buena. Y no pasa nada. Imagínense la predicación de Juan el Bautista. Tenía el rey Herodes predicándole a Juan el Bautista en exclusiva, a domicilio, en su propia casa. Cuando Herodes quería escuchar a Juan el Bautista, se iba a la cárcel y lo escuchaba de buena gana, dice la Escritura. De buena gana. Dice el versículo 20. Pero Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, porque Herodes ponía mucha atención a la predicación de Juan el Bautista, no como otros que se quedan dormidos en el salón en la iglesia, otros que se ponen a chatear, otros que se ponen a ver Facebook, otros que se ponen a ver Instagram, otros que se ponen están en plena predicación y se levantan a contestar el celular. ¿Cuál cristiano? Y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Yo me imagino a Herodes así. ¡Wow! ¡Qué predica tan buena!
Uy, ese apunte, no, qué cosa tan espectacular. Uy, ese Juan el Bautista, ¿cómo sabe? Qué doctrina la que me enseña. Él sí atendía la predicación del Juan el Bautista con mucha reverencia. Entonces, ¿qué es lo que me está enseñando aquí la Escritura? Que la Escritura nos enseña acá a una resolución, a una decisión radical, y nos pide tajantemente que nos decidamos a servir con toda la seriedad a Cristo Dios. Nos invita de una manera clara, específica. Vamos a atender la predicación con mucho respeto, con mucha reverencia, tomar apuntes y adoptar una nueva postura en nuestra vida y tener un compromiso serio para con la iglesia del Señor. A mí el verso 19 me llama mucho la atención. Yo quiero que lo leamos de nuevo, por favor. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo. Yo me imagino así, así. ¡Wow! ¡Uy! ¡Qué bueno! ¿Cómo predica? Vaya, qué interesante. Y después dice, pero le escuchaba de buena gana. Claro que el rey Herodes escuchaba de buena gana de las predicaciones de Juan el Bautista, pero vivía muy lejos de obedecer la predicación que escuchaba. Es que el hombre natural es enemigo acérrimo de la palabra. El hombre natural caído es enemigo acérrimo de Dios. Pero es que había algo en Herodes, su amor por Herodías, la que no era, su deseo de estar en paz con su mujer. Repito, el deseo de Herodes de estar en paz con su mujer Herodías era mayor y era más grande que el deseo de obedecer la palabra, porque Juan el Bautista le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Directo, sin rodeos. ¿Cómo es posible que Herodes quería estar en paz con su pecado? ¿Acaso no es lo que nos pasa a muchos de nosotros? ¿Queremos estar en paz con ese pecado que nos gusta tanto? Y tristemente quiero decirle algo. Muchos escuchan el Evangelio de buena gana, pero muy pocos obedecen. Y lo más triste es que no solo desobedecen, sino que al mismo tiempo están en paz con sus pecados. Y entonces para muchos el cristianismo es un accesorio en su vida, es como un reloj, es como un collar, es como un arete, es como un anillo. Para muchos el ser cristiano es un accesorio nomás, algo para escuchar, algo para disfrutar, algo que los consuela, es algo así como que les sirve de terapia. Tengo problemas, entonces voy a la iglesia, canto un rato, así como le pasaba a Saúl cuando el rey David tocaba el arpa, y dice que el rey Saúl se calmaba. Para muchos van a la iglesia, cantan un poco alabanzas y se meten en alabanza y como que se calman un ratico. Para muchos el ir a la iglesia o el cristianismo es una especie de reconfortamiento en las dificultades. Y muchos creen que el cristianismo es algo que hace cosas por nosotros. Muchos creen que el cristianismo es algo que está a mi servicio, sin ninguna responsabilidad. Alguien decía, no me corresponde a mí manejar el cristianismo, es el cristianismo el que debe manejar mi vida. Y hemos caído en el error de creer que es que la iglesia me debe dar todo y que no debe exigirme nada. Por eso la historia de Herodes y Juan el Bautista nos muestra el gran engaño en que viven muchas personas. Y le quiero preguntar, ¿ha tomado usted en serio a Cristo el Señor?
¿Ha tomado usted en serio el cristianismo? ¿Ha tomado usted con buen compromiso la iglesia local? Le pregunto, ¿ha producido la Biblia un cambio radical en su vida? Martín Lutero decía, la Biblia es el único arma del universo que le dispara a un muerto y le da vida. ¿Ama usted la santidad? ¿Ama usted el dar para la obra de Dios? ¿Ama usted el evangelizar? Recuerde que toda la Biblia es útil. El apóstol Pablo le dijo, toda la Biblia es útil, inspirada por Dios para redarguir, para exhortar, para enseñar, para reprender. Y uno se pone a ver a esta persona, al rey Herodes, una persona rica, con poder, lleno de bendiciones, que disfrutaba la predicación, escuchaba de buena gana a Juan el Bautista, amaba al pastor Juan el Bautista, amaba al predicador Juan el Bautista, y seguramente se abstenía de hacer ciertas cosas. Hoy hay iglesias por todas partes, miles y miles y miles en el mundo, canales de televisión cristiana por todas partes, canales de YouTube, millones de canales de YouTube de gente predicando el Evangelio. Revistas, todo tipo de folletos que hablan del Evangelio, todo tipo de folletos que hablan de Cristo. Pero ¿saben qué es lo triste? Podemos concluir que nunca en la historia de la humanidad se ha predicado tanto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo como hoy, y sin embargo la corrupción sigue aumentando. ¿Por qué? Porque pareciera que hay multitudes de casi cristianos. Hoy ve uno cantidad de testimonios, escucha uno de gente de milagros, de gente de que supuestamente sana, de gente que tiene supuestamente dones, donde hombres y mujeres uno ve que cantan y lloran y cantidad de cosas, se conmueven visiblemente, y todo para descubrir la triste realidad que el nivel moral decae día a día. Donde las personas, como dice la Biblia, igual que en los días de Noé, se casan, se descasan, roban, trampean, se maltratan, adulteran, fornican, y donde el cristianismo organizado en los últimos 100 años se ha convertido, óigalo bien, en uno de los factores menos influyentes para la sociedad. ¿Por qué, iglesia? ¿A qué se debe eso? Sencillamente por la comodidad religiosa. Porque para muchos el cristianismo es un cumplimiento social, donde está ausente la real conversión. Porque ahora todo mundo canta para Cristo. Dice un pastor, cuando el mundo canta para Cristo, la iglesia está en serios problemas, porque el mundo odia a Cristo. Alguien decía, muchos solo aman la gracia social. Van a la iglesia cristiana, se encuentran con el administrador, con el ingeniero, con el médico, con el representante, con el político, con aquel que me sirve, con aquel que me puede ayudar. Una gracia social se ha convertido el cristianismo en los últimos 30 años. Y entonces, sin pretenderlo, por supuesto, pasamos a ser iguales al rey Herodes. Por favor, entiéndame lo que quiero decirle. Yo solamente voy a la Escritura, y la iglesia no es para disfrutar. La iglesia no es para que el pastor endulce mis oídos. La iglesia no es para yo ser conmovido o para yo ser admirado, sino para tomar una actitud de vida, una forma de vida para adornar las doctrinas de la gracia. Como decía Matthew Henry,
estuvo predicando durante 7 meses un solo versículo. O sea, es necesario nacer de nuevo. Y alguien se levantó a los 7 meses y le dijo, pastor, dígame por qué lleva 7 años enseñándonos el mismo versículo. Nos es necesario nacer de nuevo. Y Matthew Henry respondió, porque nos es necesario nacer de nuevo. Herodes estaba casi decidido, casi. Al igual que Agripa, muchos exclaman, vamos a ir a Hechos capítulo 26. Al igual que Agripa, Hechos capítulo 26. No se me distraiga si de pronto caen mangos. Estoy debajo del mango y a veces ¡pum! Caen mangos. Tranquilo, iglesia, no se me distraiga. Hechos capítulo 26, verso 28, dice la Biblia. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 26, verso 28. Dice la bendita palabra de Dios. La verdad, la única verdad, la total verdad, la absoluta verdad. Recuerden que la Biblia es para usted absoluta o la Biblia es para usted obsoleta. Solo hay 2 caminos, como en todo. ¿Salvo o no salvo? ¿Ser cristiano o no serlo? Leo. Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué buen versículo. Uy, ese predicador por poco me persuade a orar. Uy, 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 por poco me persuade a comprometerme con la iglesia. Oh, menos mal que fui inteligente y no me dejé. Por poco me persuade a tomar cursos en la iglesia de doctrina bíblica. Por poco me persuade a buscar la santidad. Uy, de la que me salvé. Por poco me persuade. Pero muchos dicen, qué tonto, menos mal que no me dejé persuadir. Hay un dicho popular que dice, el que la vive es quien lo goza. Y tristemente muchos al salir de la iglesia dicen, ahora sí voy a comprometerme, pero ahí se quedan. Muchos viven en el borde, en el casi, pero nunca sucede nada en sus vidas. Casi buen esposo, casi buen padre, casi buen empleador, casi buen empleado, casi. Y déjeme decirle algo. ¿Qué tipo de personas más extrañas son esas? Este es un tiempo de lamento para mostrar que yo no soy casi cristiano, que soy cristiano, que creo en el Señor. Voy a obedecer las Escrituras. Voy a humillarme bajo la poderosa mano del Señor. Y voy a decirle, sí, Señor, tu palabra lo dice, yo lo voy a obedecer. Y vamos a ver dos puntos rápidamente. ¿Cómo son los casi cristianos? Primero, reconocen a los hombres de Dios, pero al final los maltratan. Versículo 20. Mire lo que dice la Escritura de Marcos capítulo 6. Mire lo que dice la Biblia. Porque Herodes temía a Juan, respetaba a Juan el Bautista, sabiendo que Juan el Bautista era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Vaya, Herodes reconoce a Juan el Bautista como un varón de Dios, un varón justo y santo. Y la vida de Juan el Bautista impresionaba mucho al rey Herodes. Repito, el rey lo reconocía como un hombre de Dios. Le tenía mucho respeto, tanto que cada semana, de manera sagrada, lo iba a visitar a la cárcel para que Juan el Bautista le predicaba. Pero ¿recuerden de Herodías? Herodías, la mujer de Felipe, la esposa de Felipe, porque no era la esposa de Herodes,
odiaba a Juan el Bautista con toda su mente, con todo su corazón. Y durante un tiempo le había rogado a su esposo que lo matara. Amor, mátalo. Pero el rey decía, no lo voy a matar. Dame gusto, mátalo. No. Yo lo respeto. Él predica muy bueno. Y yo le atiendo mucho a sus predicaciones. Versículo 19, miren lo que dice la Biblia. En Marcos 6. Miren el sentimiento de Herodías. Dice, pero Herodías le acechaba. Era como el cazador acechando a su presa. Todo el tiempo. Vivía respirando muerte, asesinato contra Juan el Bautista. Verso 19. Pero Herodías le acechaba y deseaba, y deseaba matarle. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero no podía. Ponga atención. ¿Quién era Herodías? Era nieta de Herodes el Grande. Se había casado con su hermanastro, Felipe. Al que vaya viendo. Porque Felipe era hijo de Herodes el Grande. Observe. Herodías era nieta de Herodes el Grande. Se casó con Felipe, que era hijo de Herodes el Grande. Y tenían una hija, los dos, llamada Salomé. Pero ahora estaba con Herodes, porque ella había abandonado en una visita. Herodes, el rey, va y visita a Felipe, y entonces ahí se enamora de Herodías y se la lleva, se la quita. Pero ahora Herodías, que estaba con Herodes, para calmarla, porque lo que más quería matar era Herodías a Juan el Bautista, porque Herodes predicaba, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Pero ella no podía matarlo. Ahora, Herodías no estaba satisfecha con la sola cárcel. Ella lo que más anhelaba en su corazón era asesinarlo a Juan el Bautista. Porque ella temía que de pronto Herodes se arrepintiera de su incesto. Observe el estado mental de Herodes. Observe el estado mental del casi cristiano. Desea estar en paz con su mala mujer, pero le tiene respeto al pastor. Pues sabía que Juan el Bautista era una persona inocente, un varón santo, un varón justo. Y el casi cristiano dice así: yo a usted, pastor, lo respeto mucho, pero jamás ponga su dedo en mi llaga. Que le quede claro, pastor, me gusta su predicación, pero manténgase lejos de hablar del pecado. No me gusta que hable de pecado. Hable de prosperidad, de teología, tanta basura que hoy habla la gente. Muchos casi cristianos admiran a pastores como Juan Calvino, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, sin duda alguna es uno de mis preferidos, y tantas personas extraordinarias, William Hendrickson, Matthew Henry, John MacArthur, muchos. Y mucha gente, cuando lee acerca de sus vidas, se impresionan y le gustaría ser como ellos, pero no pagan un precio. Otras personas, al leer el Nuevo Testamento y ver la vida de Pablo, otros a ver la vida de Jesucristo mismo, de Jesucristo hombre, desean ser todo así, pero todo queda en una mera impresión y nada más. Pero la Biblia dice que el cristianismo se trata de andar como Cristo anduvo. El segundo punto, recordemos el primero. ¿Cómo son los casi cristianos? El primero, reconocen a los hombres de Dios, pero al final los maltratan. Y el segundo punto,
los casi cristianos saben que la Biblia es la verdad, pero no la obedecen. Dice la Escritura, volvamos a Marcos, capítulo 6, por favor, en el versículo 20, la última parte, dice, pero la escuchaba de buena gana. Herodes sabía, el rey Herodes sabía que Juan el Bautista decía la verdad, predicaba la verdad. Y no podía contradecirlo en ningún momento. Y llegaba a estar casi persuadido por su pecado. Llegaba casi a estar persuadido por su incesto, de su mala conducta, pues estaba casado, bueno, entre comillas, con la mujer de su hermano Felipe. Herodes, óigalo, Herodes había repudiado a su propia esposa y le había robado la mujer a su hermano Felipe. Entonces uno se pone a observar que el rey Herodes sí tenía el sentido de la culpa. Le pesaba en cierta forma el pecado en el cual él vivía. ¿Cuál es la aplicación entonces, amada iglesia? Ese pastor tiene una clara exposición de la Escritura. Habla muy bueno. Expone muy bien las Escrituras. Es un buen expositor bíblico. Y uno le entiende porque habla de manera sencilla. Y sé que estoy en pecado y sé que debo arrepentirme, pero de ahí no pasa el casi cristiano. Uno se pone a ver la Escritura y a leerla y uno se da cuenta que el rey Herodes sí se alegraba al escuchar la predicación de Juan el Bautista. Muchos se alegran y les gustan escuchar la Biblia. Entonces, la gente sabe que la Biblia es la verdad, claro que la sabe. No podemos contradecir las Escrituras. Y que Dios solamente quiere el bien para nuestra vida. Amada iglesia, ¿qué podemos decir contra Dios? Nada. ¿Qué podemos decir contra la Biblia? Nada. Absolutamente nada. Ella es la verdad. Y si Dios nos ofrece su perdón, Dios nos ofrece una nueva vida eterna, Él nos quiere bendecir de una manera sobreabundante. Entonces viene a mi mente, y yo quiero desafiarlo en esto, cuando usted, escúcheme por favor, cuando usted escucha el Evangelio de buena gana, se da cuenta de que los pastores serios, por supuesto, están diciendo la verdad, y que usted está fallando. ¿Cuál es su actitud? A mí viene a mi mente, y se lo quiero repetir, le gustaba tanto a Herodes lo que predicaba Juan, que cada semana iba a la cárcel, aún en contra de su mujer Herodías. No le podemos llamar esposa porque no lo era. Entonces uno ve acá que había una rara fascinación en Herodes. Entonces podemos observar por qué tantas personas son casi cristianas. Y muchos cada semana van a su iglesia a escuchar de buena gana, felices van a cantar alabanzas al Dios de gracia, pero lejos de obedecer la bendita palabra de Dios. Óigalo, ¿no le parece a usted increíble que un hombre tan privilegiado como Herodes de tener a Juan el Bautista como su predicador exclusivo hiciera lo que hizo? Sabemos lo que hizo. Mandó a decapitar a Juan el Bautista para darle gusto a su mala esposa. Leamos por favor del versículo 21 al 23. Pero venido un día oportuno, en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, Salomé, que era hija de Herodías con Felipe,
danzó. Yo me imagino ese baile. Tuvo que haber sido un baile, wow, muy exótico, lleno de lascivia, no sé. Y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: Salomé, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo esta jovencita Salomé, dijo a su madre: mamita, mamá, ¿qué le pido a mi padrastro? ¿Qué le pido a Herodes? ¿Qué pediré? Y Herodías, aprovechando la oportunidad, le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Entonces Salomé entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo, no mañana, no, ahora mismo, me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Miren, Herodes era muy privilegiado. Tenía un excelente predicador para él. Tenía la verdad de Dios. Escuchaba de buena gana la predicación de Juan el Bautista. Pero de nada le sirvió. Pues nunca tomó una seria decisión. Y era más bien un esclavo del qué dirán, de su contorno, de sus placeres, de sus supuestos amigotes. ¿Qué quiere enseñarnos la Biblia? Que muchos decapitan al pastor bíblico, al pastor de la sola Escritura, con tal de dar gusto a sus pecados, a su pareja no convertida y a sus amigos impíos. Yo me puedo imaginar, y yo sé que usted también lo podrá hacer, la forma erótica en la que semidesnuda danzó esta jovencita Salomé, y cómo su padrastro, ya de edad, llamémoslo viejo verde, enloqueció. Y por supuesto los invitados eran iguales a Herodes, aduladores pagados por su patrón político, y que le aplaudían todo a Herodes. Por ello todos los invitados de Herodes quedan encantados con Salomé. Hay un proverbio popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Quien anda con lobos, a aullar aprende. Aquí Herodes es el típico viejo verde que le dice a la jovencita: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. Para luego venir la ruina sobre la familia. Y ahora veremos que la ruina llegó por completo sobre la vida de Herodes. ¿Qué le pido, mamá? Versículo 24. ¿Qué le pediré, mamá? Dime qué le pido, mamá. La cabeza de Juan el Bautista, le dice muy seria Herodías. Y dice la Biblia, el versículo 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida, increíble, el rey, enviando uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchachita Salomé. Hágame el favor la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre. Cuando Herodes le prometió a Salomé que le daría todo lo que quisiera, Herodes le dijo a Salomé: pídeme todo lo que quieras. Oiga lo que le voy a decir. Herodes le prometió un regalo, nunca le prometió un crimen.
pero aún así le regaló el crimen. Eso es lo que hace el casi cristiano. Respeta al pastor que predica la sola escritura. Pero ¿sabe también qué hace? Además de respetarlo, al final termina maltratándolo. Vaya que la Biblia sí que nos habla de una manera cara a cara. El amor por la gloria del hombre, el amor por los invitados que tenía Herodes, el amor por agradar a su mujer Herodías, el amor por su pecado, pudo más que la verdad. Dice en Lucas capítulo 9, vayamos un momento por favor allá. Lucas capítulo 9, versos 7 al 9, dice la palabra de Dios. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, haciendo referencia a Juan el Bautista. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero mire lo que dice el verso 9. Y digo a Herodes, este mismo Herodes de que estamos hablando, mire lo que él se ufana. A Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Quién es ese Jesús? Que les quede claro, no es Juan el Bautista, porque yo personalmente lo hice decapitar. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Se ufanaba de haber decapitado a Juan el Bautista. El casi cristiano se ufana de hablar mal del pastor bíblico. Wow, mucho cuidado, por favor. Yo siempre he dicho, yo solamente tengo palabras de gratitud para con mis pastores. Y Lucas capítulo 23, verso 8. Unas páginas adelante, por favor. Lucas capítulo 23, verso 8, dice, estamos hablando del mismo Herodes. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle algún milagro, y esperaba verle hacerle alguna señal. Sigo. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesús nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, menospreció a la persona de Cristo, escarneció a Cristo vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y óigalo, lo que dice la palabra del Señor en el verso 12. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. ¿Qué está enseñando aquí este pasaje de la Escritura de Marcos 6? Herodes, mientras escuchaba a Juan el Bautista, se olvidaba de su mujer Herodías, es decir, se olvidaba de su incesto, se olvidaba de su terrible pecado. Pero al escuchar Herodes a Herodías, pero Herodes al escuchar más a su pecado, se olvida por completo de la predicación de Juan el Bautista. Eso es lo que le sucede al casi cristiano. En el momento en que escucha la buena predicación de la sola Escritura, por supuesto, no estamos hablando ni de sueños, ni de visiones, ni nada de esas cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Cristo. Muchos al escuchar la sola Escritura, en el momento la escuchan de buena gana, la creen. Pero al escuchar el pecado, la diversión, el placer, se olvidan de Cristo, se olvidan de su palabra eterna, se olvidan de todas las cosas santas. Entonces, en el caso cristiano, ¿qué hay? Pereza espiritual,
amor por sí mismo, una egolatría enorme, poco compromiso, mala toma de decisiones, y ante cualquier cosa que se atraviese con la iglesia sale perdiendo. Herodes, sin duda alguna, es la personificación del casi cristiano, que ama a su Herodías, esa Herodías que lo incita a rebelarse contra lo santo, que lo incita a rebelarse contra las sagradas escrituras, que lo incita, óigalo bien, a amar el pecado, a irse en contra del verbo de Dios, a irse en contra de Cristo. La pregunta es, ¿Herodes sabía de su vida equivocada? Claro que lo sabía. Claro que él sabía que estaba viviendo en pecado. Pero nunca pensó en separarse de Herodías. Dice Spurgeon, es necesario divorciarme del pecado para poder casarme con Cristo. Se lo voy a repetir. Es necesario divorciarme del pecado para poder casarme con Cristo. Hoy pasa lo contrario. Hoy muchos se divorcian de Cristo para poder casarse con su bello pecado y para poder casarse con todos sus amantes. El casi cristiano no se separa de su pecado placentero. El casi cristiano no se separa, no se divorcia de su pecado favorito. Quiero decirle lo siguiente, amada iglesia. Lo correcto es lo correcto y no importa el precio. Y la única manera de ser honestos con nosotros mismos es obedecer la palabra de Dios, el verbo de Dios, y punto. Si usted no obedece a Cristo y a su palabra, por muy cerca que esté del Evangelio, solo le espera la condenación eterna. Yo le quiero rogar, jamás prometa cometer terribles pecados con tal de agradar al hombre. ¿Se acuerdan que el guarda fue, dice, y decapitó rápidamente a Juan el Bautista? Obedeció. Mira lo que hace el guarda. Versículo 28. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en su plato y se lo dio a la muchacha. Eso fue rápido. El guarda obedeció rápido, semejante orden criminal. Rápido obedeció. El impío, ¿cómo obedece rápidamente lo malo? Ese es el problema del casi cristiano. Se hace esclavo de la adulación de los demás. Se hace esclavo de las malas órdenes que da el mundo. Entonces el casi cristiano, para terminar, casi viene los domingos, casi da para la obra de Dios con alegría, casi ora, casi lee la Biblia, casi perdona, casi vive en santidad. Es el rey de los casi. Y quiero decirle que Herodes amaba a Juan el Bautista, sí, pero amaba más su pecado. Y desafortunadamente y tristemente, muchos aman a Cristo, pero aman más al mundo. Y viven sobre la base de su convicción de que ya hicieron una oración de fe. Ya estoy listo. Quiero decirle que es muy demente escuchar la predicación de la sola escritura para luego no obedecer. William Hendrickson dice, el endemoniado es aquel que conoce mucha doctrina, pero no obedece nada de ella. Casi la obedece, casi. Conoce mucha doctrina, pero casi la obedece. Entonces, por favor, amada iglesia, ¿cuál es ese pecado del cual usted no se quiere divorciar? Y prefiere, antes que separarse de ese pecado, prefiere decapitar lo ordenado por Dios.
prefiere decapitar a Juan el Bautista y lo que él representa. Prefiere decapitar lo ordenado por Cristo a través de su bendita palabra. ¿Sabe qué sucedió? El rey Aretas, papá de la verdadera esposa de Herodes, de verdad, no Herodías, se sintió muy ofendido por lo que había hecho ese rey Herodes con su hija, cómo la había menospreciado, siendo una buena esposa, y cómo se había robado a Herodías, la mujer de su hermano Felipe, quien era hermanastro de Herodías. Un enredo total ahí de pecado. Muy ofendido el rey Aretas, tomó su ejército y destruyó todo el ejército de Herodes. Y Herodes muere en el destierro solo y lleno de miseria. El pecado lo daña todo. Es un tiempo de entender esto. Reconciliémonos con Dios. Vamos a decirnos, Señor, perdónanos. No queremos ser casi cristianos. Fuimos escogidos por ti no porque creyéramos, no, sino para que creyéramos. Fuimos escogidos por ti no porque hiciéramos obras santas, no. Fuimos escogidos por ti para que hiciéramos obras santas. Fuimos escogidos por ti no porque fuéramos santos, no. Fuimos escogidos por ti para que vivamos en santidad. Para que andemos como es digno de ser cristiano. Para dar testimonio de que hemos nacido de nuevo. Yo quiero que en este tiempo a solas medite. A solas, Señor, ¿será que soy cristiano? ¿O será que soy casi cristiano? Dios les guarde. Cristo Jesús los cuide y los proteja siempre. Amada Iglesia del Señor.